El cuerpo fue encontrado en la tumba boca abajo. Estaba completamente descompuesto. No mucha gente se atreve a amarrar a un ser humano vivo para enterrarlo donde se asfixiará en una tumba. El que hizo esto, lo hizo no solo para lastimarlo, sino para torturarlo. ¿Por ira, tal vez? ¿Por rencor? ¿Por odio? ¿Quién era él? ¿Qué hizo para recibir este tipo de castigo? Recuerdo que pensé que este sería uno de los casos más difíciles de mi vida. Este es el viejo oeste, donde un hombre cumple su palabra. 100%. Creo que lo mejor de la vida de un vaquero es que todos se llevan bien. Hago una llamada y tengo 10 tipos aquí. Todos dispuestos. Todos harían lo que les pidieras para ayudarte. Somos muy unidos. Mucha de la gente que conozco es gente de caballos, vaqueros de rodeo. Nos encanta el estilo de vida del oeste. Confiamos un poco más fácil, tomamos a las personas como son. Hay muchas personas que simplemente llegan y dicen, hola, busco trabajo. He visto eso 1.000.000 de veces. Y siempre ha sido así, que yo sepa, desde siempre. Este vaquero campeón, Rick Godfrey, se presentó en Phelan en busca de trabajo. Se ofrecía como adiestrador. Me preguntó si podía quedarse allí. Le dije que era de mi novio, que tendría que preguntarle a Dell. Dell me dijo, bueno, ya sabes que he tenido mala suerte antes, no me importaría ayudar a alguien. El acuerdo fue de $300 al mes y luego Rick me ayudaría en la propiedad durante una semana. Rick y yo nos conocimos en un sitio web. Hablamos un par de veces y luego empezamos a hablar casi todos los días después de eso. Él era una persona muy agradable y se preocupaba por los animales, algo que es muy importante para mí. En algún momento se hizo un nombre como jinete de toros. Rick hablaba todos los días de montar toros, de los rodeos y de ser adiestrador de caballos. También los cerraba, los acicalaba y ese tipo de cosas. Siempre usaba el atuendo completo. Creía en ese estilo de vida, en el viejo salvaje oeste, ser educado, sí señor, sí señora. Le gustaba ser gracioso, le gustaba hacer reír a la gente y hacer bromas. Fui a su casa a cenar. Conocí a Debbie, la vi con sus caballos, hablamos y nos divertimos con los animales. Ella tenía su propio pony como compañía de fiestas. Iba a shows ecuestres y fiestas infantiles y ese tipo de cosas. Parecía una chica de campo. Ellos se llevaban muy bien. Sí, a veces él le ayudaba con sus caballos. Para mí, si hay alguien que ama a los animales y los respeta como yo lo hago, ya de por sí hay una buena conexión. Y luego, si crees que intenta ser una buena persona, entonces también funciona. Rick me trataba como si fuera oro. Desde que se despertaba, me enviaba videos, me llamaba y se aseguraba de que yo supiera que estaba ahí. Un día, su teléfono se iba directo a buzón de voz. Y aunque solo lo conocía desde hacía 2 meses, supe en ese momento que algo andaba mal. Lisa me llamó y me preguntó si sabía algo de mi hijo. Y le dije que no había hablado con él. Pregunté por qué.
Me dijo que ya hacía varios días que no hablaban y le dije que intentaría llamarlo, pero fue imposible. El teléfono sonaba y luego se iba al buzón de voz. A veces mi hijo hacía las cosas a su antojo y no sabía muy bien qué creer. Era muy posible que estuviera lamiéndose las heridas en un motel. Tal vez escapó con otra mujer, pero estaba preocupado por mi hijo. Le pregunté por el Messenger de Facebook a su casera Debbie si había visto a Rick y a su perro, y dijo que no los había visto en todo el día. La novia de Rick me envió un mensaje preguntando si Rick estaba en casa. Yo no lo había visto. Pero sí vi a mi novio Dale hablando con una mujer local llamada Laura Vázquez. La conocía de su Facebook. Hemos perpetuado sobre el vaquero. Este hombre masculino, fuerte, sabio, trabajador y cariñoso, que va a cuidar de ti. Pero a todas les decía la misma línea de basura. Solo necesitaba su dinero. Lo quería todo. Se rumoraba que se acostaba con las esposas de todos y que estafaba a la gente. Pero parecía que en todas partes estaban descontentos con él, no solo aquí en Phelan. No supe nada de eso hasta que Rick desapareció. Era algo así como alguien que creías conocer, pero no sabías cómo debías sentirte. Tenías a estas mujeres por todo el país pensando que hablaban o salían con este auténtico vaquero. Cuando se trataba de mujeres, Rick no tenía mucho sentido común, ¿sabes? Los hombres que persiguen a mujeres casadas no sacarán nada bueno. Él no parecía entender eso. Como padre, no quieres asumir lo peor. Y tienes que seguir adelante, con la esperanza de que encuentren a tu hijo. Tal vez recibimos 2 o 3 llamadas al mes. Señor, busco un trabajo, ya saben, tengo un largo tiempo desempleado y soy muy bueno con el ganado y nunca resulta. Muchos buenos para nada han venido aquí. Hemos echado a mucha gente de aquí, tal vez de una manera un poco más agresiva de lo que deberíamos. No llamamos a la policía, lo manejamos nosotros. Por eso tenemos perros, rifles, pistolas y cualquier otra cosa que encontremos. El nombre de mi hijo era Alan Frederick Godfrey. Alan es el joven, yo soy el viejo. Nació en el estado de Nueva York. Cuando tenía 7 años, su madre y yo nos separamos y se mudaron a Ohio. Tenía un tío, creo, que vivía en Kentucky o Tennessee, que criaba caballos. Y acabó viviendo con él. Le dije, que montes a caballo no significa que seas un vaquero. Cuando conocí a Rick Godfrey, tenía todas las credenciales que había citado. Dijo que había ido a la NFR, la final nacional de rodeo es nuestro supertazón. Montaba broncos y toros. Fue director de la Junta de Asociación de Rodeo. Pero pronto se hizo muy claro que había algo más, algo oculto en él, que no se veía a simple vista. Le conocí en una red social y hablaba de ir a un rodeo en Florida y de pasar unos días en un sitio y le dije, bueno, si pasas por Oklahoma, serás bienvenido a mi casa por un tiempo. Y fui y lo recogí en una gasolinera. Esta foto la tomé mientras guardaba su maleta en mi camioneta.
Parecía saber de caballos. Intentaba mostrar una buena fachada. Pero cuando le pedí que le pusiera un cabestro a un potrillo, se lo puso mal. Y entendí que no sabía absolutamente nada sobre caballos y fue entonces cuando le dije que no volviera a tocar los míos nunca más. A partir de ahí, eres un novato, un farsante. Ya no podía hacerse pasar como adiestrador, jinete de toros, entre nosotros. Descubrí que no tenía licencia para montar toros. ¡Arre, caballito! No era campeón de rodeo, ni siquiera era adiestrador de Tilín, caballos. tilín. Sacaba fotos de internet de adiestradores reales en competencias y las ponía en su perfil y decía, ese soy yo. Ya saben, y les cortaba la cabeza o difuminaba la cara. Ponía fotos de hebillas que había ganado. Y su orgullo y alegría, su hebilla de la NFR, Final Nacional de Rodeo. Y era brillante. Si ganas el campeonato, estas hebillas valen decenas de miles de dólares. Y cuando la estoy mirando, no era ninguna hebilla de la NFR. Era una hebilla de recuerdo de $45. Mucha gente simplemente no lo sabía. ¿Qué pasaba? Conseguimos una orden de registro para la casa de Dell y Debbie y llevamos a los forenses. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Unas 3 semanas. ¿3 semanas? Sí. Bien, dígame qué pasó. Es viernes. Camino hacia mi camioneta. Esta señora Laura se detuvo en el camino de tierra. Me hizo señas y escuchó lo que tenía que decir. Luego lo enfrenté. Le dije, oye Rick, quiero hablar contigo. Le pregunté qué pasaba con ese brazalete. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde compraste ese brazalete? La señora Laura dijo que era de su esposo, porque ella tenía puesta la versión femenina. Y le dije que se lo quitara. No estoy jugando. ¿Qué pasó? Le di una paliza. Dell me llevó al garaje. También miramos dentro del remolque, donde Rick se alojaba en la propiedad. No encontramos nada. Aunque Dell había llamado al 911, no creo que hubiera ninguna prueba de que estuviera involucrado en la desaparición de Rick. Mi siguiente pensamiento fue, ¿será que Laura Vázquez tuvo algo que ver con la desaparición de Rick? Laura Vázquez sentía cierto rencor hacia Rick por básicamente defraudarla. Y tanta ira que haría todo lo posible por recuperar su dinero y ajustar cuentas. Laura me dijo que al principio todo iba bien. Trabajaba con sus caballos, los adiestraba y los cerraba. Con el tiempo, sin embargo, él quiso iniciar un negocio con ella y terminó convenciéndola de que le diera algo de dinero para iniciarlo. Al final, Rick estafó a Laura con $25,000, los ahorros de su vida, y opinó que ella, tal vez, deseaba que le hubiera pasado algo malo. Rick Godfrey nunca tendría un final feliz. El diablo no es como lo pintan, aparece, ya sabes, disfrazado de vaquero. Había una fila muy larga de mujeres. Para la atención, tomó algunas fotos y me las envió. Y vi una hebilla de cinturón de rodeo. Cuando hallaron su cuerpo, me llamaron para identificarlo. Les dije, bueno, tiene muchos tatuajes. Podrían revisarlos. Y creo que ahí fue cuando me afectó. Oh, por Dios. Era alguien que me importaba y ya no estaba.
El cuerpo fue encontrado en la tumba boca abajo. Estaba completamente descompuesto. El que hizo esto tenía cinta adhesiva alrededor de toda la cara y la cabeza. También tenía una cuerda alrededor del cuello que le ataba las manos a la espalda, como si hubieran amarrado a un cerdo. Alguien quería enterrarlo vivo. Era una forma horrible de morir. Sabía que sería un caso muy difícil. Solo le pedí a Dios que hubiera ADN del sospechoso. Era muy posible que tuviéramos ADN de sus dedos en la cinta adhesiva y tal vez huellas dactilares. Era muy posible que hubiera células de su piel incrustadas en el nudo de la cuerda. Pero cuando enviamos esos 2 objetos para las pruebas forenses, pronto supimos que no había ninguna evidencia. Y eso nos complicó mucho el caso. En muchos asesinatos suele haber mucha evidencia, y eso significa que no necesita una confesión. Tienes ADN, tienes video, tienes testigos, tienes la pistola, tienes el arma. En este caso no había nada. Esto sería como sacar un conejo de un sombrero. Estaba desconsolado por Alan cuando confirmaron que era mi hijo. Tantas emociones. Ahora la pregunta era, ¿quién lo asesinó? ¿Una de las mujeres de las que se aprovechó? ¿O lo asesinaron porque engañó, robó y mintió sobre todo? Mucha gente en la comunidad estaba muy molesta con Rick. Había comentarios como ya era hora, o que le vaya bien, ¿quién no lo quería muerto? Pero no hay evidencia contra ellos. Estaban molestos, pero no tenían suficiente odio para atarlo, ponerle cinta adhesiva y arrojarlo vivo a una tumba. No tenían suficiente motivo para matarlo. Y empezamos a acercarnos cada vez más y más a la gente que compartió con Rick en la última semana antes de su muerte. Había una persona que estaba muy enfadada con Rick por haberla estafado, Laura Vázquez. Rick Godfrey vivió con Laura Vázquez por un corto periodo, más o menos las mismas circunstancias en un remolque que Del Brewster habría tomado a la ligera. Creo que la sola idea de que Debbie se estuviera acostando con Rick frente a sus propias narices le habría alterado lo suficiente como para iniciar una pelea espantosa. Eso no estaba pasando. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué? Rick y yo solo teníamos una amistad y él sabía que eso era todo. Era encantador. Pero no es que estuviera interesada en él porque no lo estaba. Yo no era así. Era agradable estar con él. Eso era todo. De hecho, intentó besarme una vez y quedé como amigo. ¿Qué diablos? Y básicamente lo puse en su lugar. El único sospechoso con motivos suficientes para matar a Rick Godfrey era Del Brewster. Fue la última persona que estuvo con Rick Godfrey el día que desapareció. Anoche hubo una situación. Peleamos a puñetazos y le di una golpiza. Después no regresó.
Normalmente, la víctima que recibe la peor parte es la que llamaría. Porque no tiene sentido decir, tuvimos una pelea horrible y yo llevé las de ganar. Dale Brewster era nuestro sospechoso número 1. Dale Brewster se jactó del hecho de que tuvo una pelea con mi hijo. El hombre se jactó de lo duro que lo golpeó. El hombre también podría haber admitido que lo mató. El día que pusieron a Rick Godfrey en esa tumba, Dale Brewster dijo que estuvo en su casa todo el tiempo. No salió. Lo que nos mostró la evidencia del celular fue que Dale Brewster, el día que Rick Godfrey desapareció, fue que salió de su casa a eso de las 6 de la tarde. Condujo hasta el medio del desierto. Miramos los registros de los celulares de meses antes, y en ningún otro momento durante ese periodo de tiempo había conducido hasta esta área remota del desierto. ¿Y quién lo iba a decir? El cuerpo de Rick se halló cerca del lugar donde el teléfono de Brewster se rastreó el día que Rick desapareció. Era advertencia Miranda y empezó a hablar. Y solo dije, ¿reconoces esta cuerda? Y dijo, es una de las que uso para mis ponis, esa es mi cuerda. Y le dije, era la que ataba el cuello y las muñecas de Rick. Y ataban sus manos a la espalda en esa tumba poco profunda. Y puso esa expresión en su rostro como de, lo arruiné, hablé de más, dije que era mi cuerda. Y vino de mi residencia. Una residencia que compartía con Dale. Prácticamente dejó de hablar en ese momento. Me sentí muy bien por poder llamar, Pablo. Recuerdo que pensé, oh Dios. Su novia estuvo allí y dijo que no tenía idea que él lo hizo. Ella sabía lo que él hizo. Y dijeron que no podían acusarla de nada porque no tenían pruebas. No había suficiente para acusar a Debbie en todo este caso. Pero creo que ella fue parte del encubrimiento. Avanzan. Las vecinas barren sus portales, los vendedores levantan la voz en los mercados. Pero debajo de esa rutina late un desorden invisible, una grieta diminuta que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Y en aquella Valencia de posguerra, de cocinas oscuras y patios interiores donde todo se oía. La muerte no entró con un grito, ni con una puerta forzada, ni con el estampido brutal de un arma. Entró despacio. Entró disuelta. Entró en una taza. Entró en una cuchara. Entró en el cuerpo con la mansedumbre de quien parece venir a cuidar. No fue una muerte que pudiera señalarse con el dedo desde el primer momento. No hubo sangre desparramada por el suelo. Ni cristales rotos. Ni muebles volcados. Ni juelas embaradas escapando por un corredor. Hubo un malestar. Un mareo, un ardor extraño trepando por el pecho. Hubo dedos que se quebraban sobre las sábanas. Hubo una cara que cambiaba de color mientras el reloj seguía andando con la frialdad de siempre. Hubo familiares creyendo, durante unos minutos o durante unas horas, que aquello podía ser un accidente, una indisposición. Una de esas desgracias que caen de repente sobre las casas pobres y nadie sabe explicar. Why hubo? Sobre todo, una presencia alrededor de esas camas. Una mujer joven, de ademanes contenidos, de voz sin brillo, de pasos humildes. Una mujer que no necesitaba levantar la mano ni enseñar los dientes para sembrar el espanto. Le bastaba con acercarse lo suficiente. Antes de que su nombre empezara a repetirse en voz baja entre las vecinas, antes de que los periódicos encontraran en ella un rostro para el horror. Antes de que los tribunales y los médicos y los curiosos intentaran meter su crueldad dentro de palabras ordenadas, Pilar Prades era casi invisible. Y tal vez ahí estaba una parte de su fuerza. No tenía el aspecto que la gente espera del mal cuando imagina al monstruo.
No llenaba una habitación al entrar, no imponía con la estatura ni con la mirada ni con la ropa. Era una de esas figuras que el mundo confunde con el fondo, una silueta acostumbrada a obedecer, a trabajar, a moverse por casas ajenas como quien pertenece a las esquinas y a los pasillos. No al centro de la esquina, pero hay personas que aprenden muy pronto que la invisibilidad también puede ser un arma. Nadie se protege de lo que no considera peligroso. Nadie sospecha de la mano que le sirve el caldo cuando esa mano parece hecha para el servicio y la sumisión. Imaginen una cocina al final de la tarde, la luz cayendo en un ángulo cansado sobre el mármol. El agua calentándose con ese murmullo leve que solo percibe quien está solo. El sonido de una cucharilla golpeando el borde de una taza. Un pano húmedo sobre el hombro, el olor de una cena humilde en preparación. Nada, a simple vista. Se diferencia del ritual doméstico de cualquier día y sin embargo es precisamente allí. En esos escenarios donde la vida parece más pequeña y más inofensiva, donde a veces se incuban los actos más difíciles de comprender. Porque hay crímenes que nacen en la sombra de un callejón y otros que maduran entre olas, botelas. Remedios caseros y gestos de aparente ternura, crímenes que toman la forma de un cuidado. Crímenes que se disfrazan de rutina, crímenes que obligan a mirar de otro modo el espacio más íntimo de una casa. La mesa, la cama, la cocina, el vaso de agua que alguien acerca a unos labios enfermos. La historia de Pilar Prades no comienza con una explosión de violencia, comienza con algo mucho más inquietante. Con una quietud, con una clase de frialdad que no deja marca visible al principio. Con una paciencia pequeña, doméstica. Casi gris, que se va filtrando entre los días. Las personas capaces de gerir en silencio producen un miedo distinto, no se anuncian. No se desbordan, no convierten su rabia en espectáculo. Calculan, observan, esperan, y cuando actúan. El daño ya está mezclado con la vida cotidiana de tal forma que cuesta separarlo del resto. Por eso este caso sigue perturbando. Porque obliga a aceptar que el espanto no siempre entra a la casa por la fuerza. A veces ya vive dentro. Se sienta a la mesa. Retira los platos y pregunta con voz baja si alguien necesita algo más. En una época de escasez, de jerarquías férreas y silencios aprendidos, las empleadas de hogar conocían secretos que nadie más veía. Sabían que matrimonio dormía en habitaciones separadas, que anciana escondía dinero bajo el colchón, que hijo volvía borracho, que viuda guardaba cartas viejas en una caja, que enfermedad se nombraba en susurros para no alarmar a la familia. Eran testigos mudos de la intimidad. Las paredes podían tener oídos, sí. Pero las criadas tenían ojos y manos. Entraban donde otros no entraban. Tocaban la ropa, la comida, la vajilla, los frascos. Podían asistir a la debilidad más desnuda de una persona, el momento en que necesita ayuda para levantarse, para beber, para tomar una medicina. Ese acceso privilegiado llevaba consigo una confianza casi automática, una confianza socialmente impuesta. Y cuando alguien usa ese lugar no para aliviar el dolor sino para provocarlo, el crimen no rompe solo un cuerpo. Rompe una idea entera de refugio, quizá por eso. Cuando la verdad empieza a abrirse paso en historias como esta, lo hace dejando tras de sí una sensación muy concreta. Casi física, la sensación de que ya no se puede volver a mirar igual una bandeja servida con amabilidad. De que el gesto de cuidar puede esconder una intención torcida, de que la cercanía no siempre protege. El veneno tiene algo perversamente íntimo, no necesita la distancia del disparo ni el arrebato del cuchillo. Exige proximidad, exige un cálculo casi artesanal. Exige imaginar el cuerpo ajeno por dentro, anticipar su reacción. Esperar los síntomas es un crimen de invasión silenciosa, de paciencia, de control. Y cuando quien envenena lo hace en un entorno doméstico, entre personas que se conocen.
La traición adquiere una profundidad particular, porque no solo mata lo que toca. Corrompe el acto mismo de alimentar, de atender, de servir. Hubo una hora, en algún momento de esta historia, en la que una mujer comenzó a retorcerse en la cama sin entender qué estaba ocurriendo. Hubo otra persona junto a ella intentando sostenerle la cabeza, refrescarle la frente. Rezar tal vez, llamar a alguien. Hacer algo. Hubo ojos abiertos por el dolor y un cuerpo volviéndose extraño para sí mismo. Esa esquina, repetida con matices distintos, es el núcleo helado de este caso, no un instante teatral. No una violencia ruidosa, sino el deterioro súbito de alguien que hasta hacía poco estaba vivo dentro de la normalidad de su día. Lo aterrador del veneno es que convierte el interior del cuerpo en un campo de batalla invisible. Afuera puede seguir habiendo silencio. Puede seguir oyéndose un carro en la calle, un vecino tosiendo, un reloj, un grifo mal cerrado. Mientras tanto, por dentro, algo avanza como una orden de muerte, y detrás de esa muerte, detrás de ese dolor que no encuentra explicación inmediata, está ella. Pilar, no aún como caricatura, no aún como titular, no aún como figura de museo criminal, sino como presencia de carne y hueso, con delantal, con modestia aparente, con una manera de estar que no exigía atención. Ese contraste es lo que hiela la sangre, la desproporción entre la apariencia y el acto. La banalidad del recipiente, la sencillez del gesto, la normalidad del escenario. Porque el mal más perturbador no es siempre el que ruge, a veces es el que se presenta cabizbajo. El que sabe pasar por necesario, el que encuentra refugio en la idea de que ciertas personas están hechas solo para obedecer y no para decidir sobre la vida de nadie. Pero cada crimen deja un rastro, aunque no sea de sangre. A veces es una coincidencia repetida demasiadas veces. A veces es un sabor raro recordado demasiado tarde. A veces es una intuición que tarda en formularse porque resulta insoportable pensarla. Y a veces el rastro más importante es la suma de pequeños malestares que, puestos uno junto al otro, revelan una voluntad. En los casos de envenenamiento, la verdad suele llegar como una costura que se descose. Primero un hilo, luego otro. Después una mano temblorosa que empieza a tirar y descubre que todo estaba sostenido por una mentira minuciosa, mientras esa costura aguanta. El asesino puede seguir moviéndose entre los vivos con una tranquilidad casi intacta. No se necesita una casa aislada en mitad del campo para que florezca el horror. Basta una vivienda modesta, una rutina repetida, una relación de dependencia y alguien dispuesto a convertir la confianza en oportunidad. Basta una personalidad hecha de resentimientos opacos, de impulsos mal digeridos, de envidias que no se nombran, de una relación torcida con el poder, porque hay personas que solo se sienten alguien cuando pueden decidir sobre el sufrimiento de otro. No buscan siempre dinero ni venganza clara. A veces buscan una forma íntima de dominio. Una certeza brutal de existencia en un mundo que las trata como sombra. Descubren que pueden dejar huella de la peor manera posible. No una huella de reconocimiento, sino de daño. Cuando hoy se pronuncia el nombre de Pilar Prades, lo que vuelve no es solo la historia de una envenenadora. Vuelve también un paisaje moral. Una España endurecida por la necesidad, donde el servicio doméstico era uno de los pocos destinos posibles para muchas mujeres pobres. Vuelven las habitaciones estrechas, las manos halladas antes de tiempo. La obediencia como única moneda segura, los silencios tragados por miedo a perder el trabajo. Hay en ese contexto, la figura de una criada homicida adquiere una dimensión aún más incómoda. Contamina una estructura ya cargada de desigualdad y convierte la intimidad de la casa burguesa o humilde en un territorio de amenaza. La persona encargada de asistir en la enfermedad podía también administrarla. Tal vez por eso este caso sigue resonando con una fuerza especial, porque no habla solo de una mujer que mató.
Habla de la confianza como escenario del crimen. Habla de lo que ocurre cuando el veneno no se derrama en un laboratorio ni se esconde en una novela, sino que pasa por la cocina de una casa cualquiera y llega a la mesa sin hacer ruido. Habla de una clase de crueldad que no necesita odio visible para actuar. Y habla, además, de una pregunta que todavía incomoda, que sucede dentro de una mente que encuentra en ese procedimiento lento, cercano y secreto una forma de poder. No hay respuesta simple. Nunca la hay en los crímenes que sobreviven en la memoria colectiva. Lo que sí hay es una secuencia de imágenes imposibles de olvidar. Una taza sostenida entre dos manos, un rostro que se crispa, un médico que llega tarde o casi tarde, una familia desconcertada, un comentario entre vecinas, un presentimiento que todavía no se atreve a llamarse sospecha. Siempre al fondo, esa figura menuda que sigue moviéndose entre habitaciones con una normalidad pasmosa. Como si el dolor ajeno no dejara sobre él la menor sombra. Ese es el verdadero gancho de esta historia. La razón por la que arrastra y perturba desde el primer minuto. La idea de que la muerte puede ponerse un delantal, bajar la vista y entrar en una habitación preguntando con suavidad si la señora desea tomar algo caliente. Esta no es solo la historia de cómo se mata con veneno. Es la historia de cómo se desfigura un espacio cotidiano hasta volverlo siniestro, de cómo una ciudad que parece seguir su curso esconde en una casa cualquiera un mecanismo de horror diminuto y eficaz, de cómo el cuerpo humano, tan frágil en su confianza, puede ser asaltado desde dentro sin comprender a tiempo lo que le han hecho. Y es también la historia de un rostro anodino que terminó asociado para siempre a una de las formas más íntimas de la violencia. Porque algunos criminales irrumpen en la memoria colectiva con estruendo. Otros, como Pilar Prades, se instalan en ella como un sabor metálico que tarda en reconocerse. Pero una vez aparece, ya no se olvida llamas. Y quizá lo más perturbador sea que, durante un tiempo, todo pudo seguir pareciendo normal. Después del primer sobresalto, después de la primera enfermedad inexplicable, aunque daba margen para la duda, la vida cotidiana tiene una capacidad cruel para absorber lo anómalo. Se limpia un vaso, se cambian unas sábanas, se comenta que tal vez sentó mal la comida, que quizá los nervios, que quizá la edad, que quizá una dolencia escondida. Las casas continúan funcionando incluso cuando dentro de ellas acaba de suceder algo terrible. Alguien se la compra pan, alguien sacude un mantel en la ventana. Y esa continuidad, esa apariencia de orden, protege por unos días al culpable mayor que cualquier coartada. Porque lo monstruoso, cuando no se presenta con la cara que esperamos, puede convivir con nosotros sin ser nombrado. Puede sonreír poco, hablar poco, inclinar la cabeza y seguir cumpliendo tareas mientras alrededor empieza a crecer una sensación viscosa, una incomodidad que nadie sabe todavía cómo formular. Eso fue también este caso, un mal avanzando con zapatos silenciosos por el interior de las casas, una amenaza vestida de costumbre, la necesidad y la confianza de los demás. Y por eso, al entrar en esta historia, no conviene imaginar una bestia desatada, conviene imaginar algo peor. Una voluntad disciplinada, escondida detrás de los gestos más comunes, esperando el instante exacto en que una taza, una sopa o una medicina dejen de ser alivio y se conviertan en sentencia. Ese instante en que la confianza se rompe sin hacer ruido, es la puerta de entrada a todo lo demás. A la sospecha, al miedo, a la investigación, a la pregunta insoportable de cuántas veces pudo ocurrir antes de que alguien mirara en la dirección correcta. Porque una vez que el veneno entra en la historia, ya no hay gesto inocente. Todo se revisa, todo se recuerda de otro modo. Cada cucharada ofrecida con calma empieza a parecer un posible preludio del abismo, y ese es el borde donde empezamos. Cuando la normalidad todavía no ha muerto del todo, pero el horror ya está sentado a la mesa.
Para entender cómo una historia como esta pudo abrirse paso sin que el horror fuera detectado de inmediato, hay que retroceder y entrar en la Valencia de aquellos años, no como quien mira una postal antigua, sino como quien empuja una puerta pesada y se mete dentro de una ciudad que todavía arrastra hambre, disciplina, miedo y una resignación que se pega a la piel igual que el polvo. No era solo una ciudad bañada por la luz del Mediterráneo ni el decorado amable de las fachadas y los mercados. Era también un lugar donde la guerra había dejado heridas menos visibles que los escombros. Heridas convertidas en costumbre, en silencios familiares, en jerarquías aceptadas sin discutir. En las calles convivían el bullicio y la estrechez. Los carros y las bicicletas pasaban rozando aceras donde las mujeres hablaban en coros breves antes de volver a sus casas, a sus talleres o a las cocinas donde trabajaban para otros. El aire podía traer olor a fruta, a pescado, a humedad de ropa tendida entre balcones demasiado próximos, pero también esa sensación áspera de una época donde casi todo el mundo sabía lo que era apretarse el cinturón. Vaya la voz y no preguntar demasiado, en aquella Valencia. La vida doméstica no era una simple sucesión de escenas privadas. Era un sistema entero sostenido por la necesidad, por la desigualdad y por una idea muy rígida del lugar que cada uno debía ocupar. Las casas de las familias con algo más de recursos no funcionaban solas. Había manos que fregaban, cocinaban, barrían, cosían, encendían el brasero, cuidaban ancianos, lavaban enfermos, preparaban caldos, recogían las sobras y desaparecían del centro de la esquina cuando llegaban las visitas. Eran manos de mujeres jóvenes, muchas veces venidas de entornos rurales o humildes, criadas en un mundo donde el trabajo duro empezaba pronto y las opciones eran escasas. El servicio doméstico no se elegía casi nunca como una vocación, se aceptaba como una salida. Era teco, era comida. Era una paga pequeña, era la posibilidad de enviar algo a casa o de no ser una carga más en una familia ya castigada por la pobreza. Pero ese trabajo exigía también una forma de sumisión aprendida. La criada debía ser discreta, diligente, silenciosa, útil, debía estar siempre disponible. Al mismo tiempo, no ocupar demasiado espacio. Conocerlo todo y no comentar nada. Tocar los objetos más íntimos de una familia sin dejar nunca la impresión de que tenía poder alguno sobre ellos. Sin embargo, el poder existía. Aunque no se nombrara, estaba en la proximidad, en el acceso, en la rutina compartida. Quien servía la comida tocaba la confianza de los otros con las manos. Quien administraba un remedio podía aliviar o empeorar. Quien acompañaba a un enfermo en las horas más vulnerables veía lo que nadie más veía, y en una sociedad donde las distancias sociales eran tan claras. Esa intimidad resultaba paradójica. La empleada formaba parte de la casa y a la vez no pertenecía del todo a ella. Estaba dentro y fuera. Era presencia constante y figura prescindible. Se la veía, pero pocas veces se la miraba de verdad. Ese contexto importa porque el caso de Pilar Prades no brota de la nada ni se explica solo por una mente torcida. Se desarrolla en un escenario donde la invisibilidad de ciertas mujeres era casi estructural. Pilar nació en un mundo de limitaciones, de estrechez material y expectativas mínimas. Un mundo en el que a una niña no se le preguntaba demasiado por sus sueños, sino por su capacidad de obedecer, de resistir, de servir. La infancia de muchas muchachas de su tiempo estaba hecha de tareas, de vigilancia, de religiosidad severa, de una educación emocional pobre en palabras y rica en mandatos. No había espacio para una individualidad luminosa. Había que cumplir. Había que aguantar. Había que aprender pronto que el afecto, el reconocimiento o el descanso eran luchos raros, en hogares humildes. Cada boca contaba, cada jornal hacía falta. Cada error podía tener consecuencias concretas sobre la comida del día siguiente, y en ese paisaje la personalidad se formaba a golpes de necesidad, de frustración y de una relación temprana con la obediencia.
pero obedecer no borra lo que se agita dentro. A veces lo esconde. A veces lo tues. A veces lo convierte en una clase de rencor sin discurso. Una acumulación de descontentos oscuros que no sabe transformarse en otra cosa que no sea daño. Pilar Prades no encajaba en la imagen de una joven carismática ni fascinante. No irradiaba una presencia arrolladora. Más bien parecía salida de ese molde de muchachas humildes que pasan sin dejar eco aparente. Rostro serio, maneras secas. Una existencia de bordes apagados. Hay, sin embargo. Precisamente por eso, su figura se adaptaba con facilidad al paisaje humano del servicio doméstico. Nadie esperaba grandes ambiciones de una chica así. Nadie pensaba en ella como un centro de gravedad. Era una más entre tantas mujeres jóvenes empleadas en casas ajenas, ocupadas en el trabajo repetitivo que sostenía la comodidad ajena. Ese anonimato fue uno de sus mejores disfraces. La Valencia en la que se movió estaba llena de espacios cerrados donde la vida se concentraba y se vigilaba. Portales donde las vecinas sabían quién entraba y quién salía. Patios interiores donde el sonido de un cubo o de una discusión subía de piso en piso. Cocinas estrechas donde el humo, el vapor y los comentarios se quedaban pegados a las paredes. Dormitorios en penumbra, con santos sobre la cómoda. Ropa bien doblada, un olor persistente a jabón. Colonia barata, cera y medicina. En casas así, la enfermedad no se delegaba del todo a los hospitales. Muchas veces se atendía en casa, con lo que hubiera a mano. Con el consejo de un médico llamado a prisa, con la experiencia de mujeres acostumbradas a cuidar sin que nadie alabara demasiado ese conocimiento. Los remedios, las tisanas. Las bebidas reconfortantes, las cucharadas preparadas con paciencia formaban parte del universo doméstico. La confianza no era un concepto abstracto, era el gesto diario de aceptar lo que otra persona te servía sin mirarlo con recelo. Era cerrar los ojos y beber porque quien te acercaba el vaso llevaba semanas o meses trabajando a tu lado. Era asumir que, dentro de tu propia casa, el peligro no iba a llegar desde la mano que arreglaba tus sábanas o preparaba tu cena. En ese mismo escenario operaban otros condicionantes. La autoridad médica no tenía la inmediatez de hoy. Las explicaciones clínicas podían tardar, ser imprecisas o quedar atrapadas entre síntomas que, vistos de manera aislada, parecían compatibles con muchas dolencias. Un dolor violento, un malestar repentino. Vómitos, mareos. Debilidad extrema. Nada de eso señalaba automáticamente un envenenamiento para la mentalidad común de la época. Podía pensarse en una indigestión, una complicación interna, una fragilidad previa, el cuerpo. Cuando enferma de repente, produce desconcierto antes que claridad. Y en ambientes domésticos donde se aceptaba el sufrimiento con una mezcla de fatalismo y pudor, no era extraño que lo primero fuera resistir. Rezar, esperar. Esa lentitud interpretativa fue terreno fértil para que la amenaza no fuera comprendida al instante. La ciudad, además, vivía todavía bajo un régimen moral severo, donde las apariencias importaban, donde la reputación de las familias y de las mujeres se medía con reglas duras y a menudo hipócritas. Todo debía parecer en orden. La casa debía sostener una imagen de decencia aunque por dentro se respiraran tensiones, mezquindades o rencores. En ese contexto, el servicio doméstico funcionaba también como teatro social. Una buena casa tenía que estar bien llevada. Una criada competente era parte de esa imagen, si algo se torcía. El deseo inicial muchas veces no era pensar lo impensable, sino salvar la normalidad. Explicarlo de manera menos escandalosa, devolverlo al cauce de lo habitual. Pensar que una empleada joven pudiera introducir la muerte en la comida o la bebida de sus señoras no era simplemente aterrador, era casi una profanación del orden doméstico, y por eso costaba más verlo. El caso golpeó con tanta fuerza precisamente porque puso al descubierto una fisura en el lugar que se suponía más seguro, la casa.
Y antes de llegar a esa explosión final, hubo un caldo de cultivo hecho de costumbre, de jerarquía y de invisibilidad. El trasfondo personal de Pilar se recorta contra esa realidad social. Procedía de un ambiente modesto, sin horizonte ancho, marcada por una vida que probablemente le enseñó antes la dureza que la ternura. En muchas biografías criminales se comete el error de buscar un episodio único que lo explique todo. Una esquina fundacional que haga encajar el rompecabezas con comodidad. La realidad suele ser más sucia y más incómoda. No siempre hay un gran trauma evidente ni una revelación teatral. A veces hay una suma de carencias. Una formación emocional pobre, una personalidad fría o defectuosa, una incapacidad radical para conectar con el dolor ajeno y una relación extraña con el poder. Todo eso puede crecer en silencio durante años, sin reclamar demasiado la atención, especialmente en personas que viven en los márgenes de la importancia social. Pilar no tenía por qué parecer excepcional para resultar peligrosa. Bastaba con que fuera opaca. Bastaba con que hubiera en ella una desconexión profunda, una aridez moral difícil de detectar en una muchacha obligada desde muy pronto a calar, a obedecer y a adaptarse a casas que no eran la suya. Las diferentes colocaciones en hogares ajenos eran, para mujeres como ella, una manera de ir transitando entre mundos donde siempre se estaba de paso. Cambiaban las señoras, cambiaban los barrios, cambiaban los muebles y las rutinas, pero el lugar de una criada seguía siendo un lugar secundario. Dormitorios pequeños o rincones apartados, jornadas largas, escaso reconocimiento, vigilancia constante. Algunas lograban tejer vínculos sinceros con las familias, otras aguantaban por pura necesidad. Otras acumulaban humillaciones, y en una persona con una vida interior dañada o endurecida, esas experiencias podían sedimentar como resentimiento, como sensación de inferioridad, como deseo de control sobre un entorno que la relegaba a obedecer siempre. El veneno, en ese sentido, no es solo un método criminal, es un símbolo de dominio íntimo. Permite invertir la relación jerárquica sin levantar la voz. La que sirve puede decidir. La que parece insignificante puede intervenir en el cuerpo de quien la manda. La que apenas cuenta para el resto puede convertirse, en secreto, en la dueña de un desenlace. Esa posibilidad resulta especialmente perturbadora en una sociedad basada en papeles fijos, mientras de puertas afuera todo conserva su forma. De puertas adentro se está produciendo una inversión monstruosa, la Valencia de la época. Con sus ritmos lentos en la vida cotidiana y sus mecanismos sociales rígidos, ofrecía además una textura ideal para que la sospecha circulara primero como murmullo. Nada corría a la velocidad de hoy, las noticias pasaban de boca en boca. El asombro crecía en conversaciones de escalera, en confidencias junto a una ventana, en comentarios lanzados con la cautela de quien teme equivocarse. Una muerte rara podía convertirse en tema de barrio. Pero antes de instalarse como certeza tenía que atravesar una niebla de interpretaciones, exageraciones, negaciones y medias verdades. Ese paso humano, cargado de superstición y prudencia, se fue abriendo camino la historia. No como una revelación instantánea, sino como una sombra que empezó siendo estrecha y acabó ocupándolo todo. También importa recordar que en la España de entonces la idea de la obediencia femenina estaba profundamente arraigada. La mujer buena era discreta, sacrificada, laboriosa, religiosa. La criada ideal era casi una prolongación de ese modelo. Modesta hasta desaparecer, Pilar podía beneficiarse de esa expectativa. Si era seria, reservada, poco expresiva, eso no necesariamente la volvía sospechosa. Podía leerse como timidez, rusticidad, falta de mundo, incluso como virtud, lo que en otra persona habría parecido inquietante. En una empleada humilde podía quedar absorbido por el prejuicio social que la imaginaba limitada, simple, inofensiva. Ese sesgo jugó a su favor.
Y mientras tanto, la ciudad seguía con su liturgia habitual. El pan se compraba a diario, la fruta se revisaba con cuidado porque nada se desperdiciaba. Las mujeres fregaban los portales, los hombres discutían de trabajo o de política solo lo justo. Las campanas seguían marcando las horas, la ropa se tendía en patios donde flotaban conversaciones fragmentadas y el interior de las casas permanecía como un pequeño universo regido por hábitos casi sagrados. Dentro de ese universo, los alimentos no eran un lujo banal, eran cuidado. Administración, esfuerzo. Preparar una sopa, calentar una leche. Ofrecer una bebida medicinal tenía un peso doméstico y emocional concreto. Por eso el crimen por envenenamiento no solo mata a una persona. También infecta el sentido de esos gestos, convierte el alimento en amenaza. El remedio en trampa, la atención en coartada. Y una vez que eso ocurre, todo el escenario cotidiano se oscurece retrospectivamente. La taza ya no es solo una taza, la cocina ya no es solo cocina. La criada ya no es solo criada, todo adquiere una doble cara. Al mirar hacia atrás, los antecedentes del caso parecen estar escritos con tinta tenue sobre la superficie de una sociedad que facilitaba, sin quererlo, la clase de ocultamiento que Pilar necesitaba. Su origen humilde, su tránsito por el servicio doméstico. La confianza automática depositada en quien cuida dentro de la casa, la dificultad para detectar ciertos síntomas. La lentitud de la sospecha, el peso de las apariencias. El desprecio social hacia la subjetividad de una joven pobre y a la vez la excesiva confianza en su papel subordinado. Todo eso formó el escenario. Pero un escenario no mata por sí solo. Lo decisivo fue lo que Pilar llevaba dentro al atravesarlo. Una frialdad que no necesitó proclamarse, una posible mezcla de resentimiento, vacío, cálculo y desconexión moral. Una interioridad donde el dolor ajeno no activaba compasión, sino otra cosa más helada y más difícil de nombrar. En los años previos a que el caso estalara, nadie veía todavía hay un monstruo. Veían, en el mejor de los casos, a una muchacha corriente, quizá poco simpática, quizá ruda, quizá de trato áspero, pero integrada en esa masa silenciosa de mujeres cuya existencia parecía destinada a pasar de casa en casa limpiando el rastro de la vida ajena. Y sin embargo, en esa misma discreción se estaba gestando una posibilidad atroz, porque hay crímenes que requieren fuerza, otros que requieren impulso, y otros, como este, que requieren algo todavía más inquietante. Acceso. Pilar lo tenía. Tenía acceso a la intimidad, a los horarios, a las costumbres, a las debilidades físicas de las personas a las que servía. Tenía acceso a la cocina, a los utensilios, a las bebidas, a ese momento en que alguien enfermo o cansado vaya a la guardia porque cree estar en manos de quien le ayuda. Desde fuera, todo seguía pareciendo parte de la vida cotidiana valenciana de aquellos años. Una ciudad trabajadora, religiosa, gastada por las privaciones, sostenida en gran medida por mujeres que cargaban con la limpieza, el cuidado y el silencio, desde dentro. Sin que casi nadie lo advirtiera al principio, uno de esos engranajes domésticos estaba a punto de convertirse en el vehículo de una pesadilla. Ese es el verdadero escenario de fondo de la historia. No solo una ciudad y una época, sino una estructura entera de confianza mal colocada, un orden social que enseñaba a mirar por encima de ciertas personas mientras les entregaba las llaves de lo más íntimo. Una rutina donde lo humilde parecía sinónimo de inofensivo, una cocina donde la autoridad no se exhibía, pero podía ejercerse de la manera más irreversible, cuando más tarde el nombre de Pilar Prades se fichó en la memoria colectiva. Muchos quisieron verla como una anomalía absoluta, una grieta inesperada en la normalidad. Pero la verdad más incómoda es que su crimen encontró alojamiento precisamente en las costumbres de su tiempo, no porque la época la justificara,
sino porque le ofreció rincones donde pasar desapercibida, gestos que nadie cuestionaba. Espacios donde el mal podía sentarse a la mesa sin levantar la voz. Ay, así. Entre la humildad aparente de una criada y la rigidez confiada de un mundo doméstico que no imaginaba el veneno en la mano que servía, se fueron colocando las piezas del desastre. Antes de que legaran el espanto abierto, la sospecha definida y la justicia, existió este paisaje, una Valencia quebrada sobre sus propias rutinas. Una sociedad de posguerra hecha de disciplina y escasez. Unas casas donde la intimidad se delegaba a mujeres casi invisibles y una de ellas, Pilar, moviéndose entre olas. Pasillos y dormitorios con una calma que nadie supo leer a tiempo, antes de que su nombre quedara unido para siempre a una historia de veneno y espanto. La víctima había sido, sencillamente, una mujer de carne y hueso atrapada en la textura humilde de los días corrientes. Una de esas vidas que casi nunca ocupan los titulares pero que sostienen el mundo desde la repetición silenciosa de los gestos pequeños. No era un símbolo ni un personaje de tragedia cuando se levantaba por la mañana, cuando apoyaba los pies en el suelo todavía frío, cuando se ajustaba la ropa con movimientos ya gastados por la costumbre o cuando recorría con la mirada su casa pensando en lo que faltaba por hacer. Era una mujer real. Con su cansancio acumulado, con su manera particular de ordenar una mesa, de revisar una ola, de mirar una ventana antes de cerrarla. Tenía una voz que alguien reconocía al instante desde otra habitación. Tenía una forma de suspirar cuando algo le preocupaba. Tenía recuerdos, molestias, hábitos, pequeñas mañas domésticas que jamás habrían interesado a nadie fuera de su círculo, pero que para quienes la conocían componían esa presencia irreemplazable que solo se comprende de verdad cuando ya no está. En las historias criminales, las víctimas corren el riesgo de quedar reducidas a una función narrativa. Hay un punto de partida. Hay un cuerpo sobre el que después se construyen teorías, peritajes, sospechas y sentencias. Pero antes del crimen siempre hay una vida. Y esa vida no empieza en el instante en que alguien decide danarla. Viene de mucho antes. De un tejido de años, afectos, renuncias y rutinas. La mujer que iba a cruzarse con Pilar Prades pertenecía a ese universo discreto de personas que no necesitan la mala atención para dejar huella en los demás. Su existencia estaba hecha de labores repetidas, de preocupación por los suyos, de ese tipo de fortaleza doméstica que rara vez se celebra pero que sostiene una casa entera sin hacer ruido. Había aprendido a vivir dentro de las limitaciones de su tiempo, a no esperar demasiado del mundo, a encontrar sentido en lo inmediato. La comida a su hora, la ropa limpia, la atención a los enfermos, el orden necesario para que el día no se desmoronara. En su casa había objetos gastados por el uso, quizá una cómoda con marcas antiguas, alguna imagen religiosa observándolo todo desde la pared y un mantel doblado con cuidado. Un olor mezclado de cocina, jabón y encierro. Nada extraordinario. Guay. Sin embargo, precisamente allí estaba la densidad de su vida. Lo extraordinario no estaba en grandes gestas visibles, sino en la perseverancia. En seguir adelante, en hacer de la normalidad una forma de resistencia. Puede que su rostro no quedara grabado en la memoria pública con el mismo detalle que el nombre de su envenenadora, pero en su entorno tenía un lugar preciso. Íntimo, reconocible. Había quienes dependían de su presencia y de su carácter. Había quienes la veían como un centro de la casa. Aunque ese centro no se exhibiera con autoridad ruidosa, sino con la firmeza de quien sabe que hace falta antes incluso de que los demás lo pidan. Tal vez caminaba con cierta pesadez al final del día. Tal vez se elevaba una mano a la espalda al agacharse. Tal vez su cansancio se volvía más visible cuando nadie la miraba, en un gesto fugaz al sentarse o al dejar escapar el aire por la nariz como si el cuerpo entero pesara un poco más de la cuenta. Pero seguía. Las mujeres de su generación seguían. Habían sido educadas para hacerlo, para resistir el dolor sin ponerle demasiado nombre.
para colocar por delante el bienestar ajeno, para aceptar que la vida consistía muchas veces en administrar escasez y problemas sin cuidarse más de lo justo. Su historia personal seguramente no estaba escrita en un solo gran episodio, sino en una sucesión de años semejantes ya. Precisamente por eso, valiosos. Años en los que una casa se convierte en un mapa del cuerpo y de la memoria, cada mueble tiene su lugar. Cada ruido nocturno se identifica sin abrir los ojos, cada objeto responde a una lógica íntima que solo quien habita allí conoce del todo. La víctima formaba parte de esa coreografía, sabía dónde estaba cada cosa. Sabía qué taza prefería usar, qué remedio se tomaba cuando el pecho apretaba, qué rincón acumulaba más humedad en invierno, qué persiana costaba más bajar, qué vecino hacía más ruido al volver tarde. Su vida estaba hecha de esa cercanía con lo concreto. No era una abstracción, era una persona que habitaba el mundo tocándolo a diario, organizándolo, limpiándolo, soportándolo, y en ese mundo doméstico. La confianza era una herramienta indispensable. No se podía vivir sospechando de cada mano que ayudaba, de cada rostro habitual, de cada gesto de asistencia. Si una mujer entraba en casa para trabajar, para servir, para cuidar, tarde o temprano se integraba en una rutina de dependencia mutua. A quien se tiene cerca todos los días se le baja la guardia, se acepta un vaso de agua, una taza caliente, una medicina preparada. Se asume que los espacios privados siguen siendo seguros aunque intervengan manos ajenas. Esa confianza no nace de la ingenuidad, sino de la necesidad de vivir. La víctima, como tantas otras mujeres de su entorno, no tenía por qué imaginar que el peligro se escondería precisamente en la estructura cotidiana que hacía posible la estabilidad de la casa. En ocasiones, la biografía emocional de una víctima se adivina mejor por la manera en que otros reaccionan a su ausencia que por los datos fríos sobre su edad o su estado civil. Cuando una persona así cae enferma de repente, lo que se rompe alrededor no es solo la rutina funcional, sino el equilibrio afectivo invisible que su presencia sostenía. Una voz deja de oírse en una habitación. Una silla queda vacía de una manera insoportable. Un silencio entra en la cocina y ya no se parece al descanso, sino a una herida. Puede que quienes la quisieran no fueran personas acostumbradas a verbalizar grandes emociones, pero el desconcierto se les debió notar en el cuerpo, en la forma de moverse, en la ansiedad torpe con que se intenta encontrar sentido a un sufrimiento que llega sin aviso. La historia de la víctima, por tanto, no es solo la de su vida anterior al crimen, sino también la de cómo esa vida estaba entrelazada con otras, en las casas de aquella época. El afecto no siempre se expresaba con palabras grandes. A veces estaba en partir el pan, en dejar preparada una prenda, en acordarse de una dolencia, en esperar despierta, en preguntar 2 veces si alguien había comido. Ese lenguaje cotidiano del cuidado podía parecer poco espectacular desde fuera, pero construía vínculos profundos. Y fue justamente ese lenguaje, esa red de gestos íntimos y modestos, la que el veneno vino a profanar de la forma más cruel. Resulta tentador imaginar a la víctima solo en los momentos previos a su muerte. Pero sería una injusticia. Antes hubo una vida llena de horas comunes. Horas que nadie fotografió porque parecían destinadas a repetirse sin consecuencias. Horas de limpieza, de preparación de alimentos, de conversación cansada, de economía doméstica, de quizá una oración dicha casi maquinalmente antes de dormir. En esa repetición no había vacío, había identidad. Había una manera de estar en el mundo. Quien ha vivido entregado a las necesidades de la casa aprende a medir el tiempo de otra forma. No por acontecimientos grandiosos, sino por tareas cumplidas, por estaciones, por enfermedades superadas, por las pequeñas variaciones del presupuesto, por las visitas, por los cambios en la salud propia y ajena. La víctima había acumulado ya suficiente vida como para saber que el cuerpo no siempre responde y que los días duros se encadenan.
pero también lo suficiente como para confiar en que la casa seguía siendo un refugio frente a la intemperie del mundo. Esa es una de las dimensiones más dolorosas de su historia. El crimen no la alcanza en un lugar extraño, sino en el espacio que debería haberla protegido. Entre las paredes que conocía, bajo un techo donde se sentía situada. Rodeada de objetos familiares, quizá por eso el horror posterior resultó tan difícil de asimilar para quienes quedaron atrás. Porque una muerte así no solo arrebata a una persona, obliga a revisar retrospectivamente la intimidad entera del hogar. Todo lo que era familia se contamina. Todo lo que parecía seguro se vuelve ambiguo. La víctima era. Además, ella de una cultura donde la dignidad se medía muchas veces por la capacidad de soportar. Soportar trabajo, soportar estrecheces. Soportar enfermedad, soportar disgustos. No sería raro que hubiera restado importancia a sus propios malestares en más de una ocasión, que hubiera seguido adelante a pesar de dolores. Cansancios o síntomas que hoy quizá habrían sido evaluados con otra rapidez. Aquella generación estaba curtida en la resistencia silenciosa. Eso añade otra capa trágica al caso. Una mujer acostumbrada a sobrellevar la incomodidad. A normalizar el sufrimiento moderado, podía tardar más en concebir que lo que sentía no era una dolencia cualquiera, sino el efecto de una voluntad homicida. También hay que pensar en lo que la víctima podía representar para Pilar. En las relaciones domésticas y jerárquicas, las señoras de la casa no eran solo empleadoras. Encarnaban un orden entero, el orden de la autoridad, de la propiedad, de la costumbre social que colocar a unas mujeres en el centro de la casa y a otras en sus márgenes operativos. Pero por más que esa dimensión estructural importe para entender el vínculo, no debe borrar la individualidad de la víctima. Ella no era simplemente un papel social, era una persona concreta. Con sus defectos quizá, con su forma de mandar o de pedir. Con su historia particular, tal vez era exigente en algunas cosas y generosa en otras. Tal vez tenía el tono seco de quien ha vivido demasiado. Tal vez sabía agradecer a su manera. Sin demasiada efusividad, tal vez arrastraba preocupaciones privadas que solo aparecían de noche. Cuando el resto de la casa calaba, todo eso formaba parte de su humanidad irrepetible. Y toda esa humanidad fue la que quedó reducida, de golpe, al estado de un cuerpo que sufre, un cuerpo que se debilita sin entender. Un cuerpo observado por quienes lo aman con impotencia creciente. El crimen real es especialmente cruel con las víctimas porque les roba no solo el futuro, sino la complejidad. Las convierte ante la mirada pública en la señora envenenada. La mujer fallecida, el caso. Por eso es necesario demorarse aquí, antes del incidente. En la textura viva de esta existencia, la víctima ocupaba un lugar en el entramado moral y emocional de su casa. Su presencia daba forma a los hábitos de los demás. Puede que no fuera una mujer expansiva, pero su ausencia debió sentirse como un desplome interior. Puede que no protagonizara escenas memorables para un extraño, pero para su gente bastaban señales mínimas. El crujido de una puerta abierta por ella. La cadencia de sus pasos, una frase repetida muchas veces. Una manera de doblar la ropa o de probar la comida inclinando apenas la cabeza. El mal la alcanzó no como a una figura abstracta, sino como a alguien profundamente arraigado en la vida cotidiana de los suyos. Y hay algo profundamente devastador en eso. Porque cuando el crimen golpea una existencia humilde, una vida sin altavoces ni gestas públicas, también revela cuán frágil es el reconocimiento social del dolor. El mundo exterior puede tardar en comprender la magnitud de la pérdida, pero para quienes compartían con ella el aire de la casa, esa pérdida era total. La víctima también llevaba consigo la autoridad modesta de la experiencia. En aquel tipo de hogares, las mujeres de cierta edad o posición doméstica acumulaban saberes prácticos que no se escribían en ninguna parte, cómo bajar una fiebre con lo que hubiera a mano, cómo distinguir el inicio de una dolencia, cómo ahorrar un poco más sin que se notara en la mesa,
cómo sostener una familia en tiempos de incertidumbre. Ese saber no tenía prestigio oficial, pero organizaba la vida, y cuando una persona así cae, el desconcierto de la casa se multiplica porque no desaparece solo un cuerpo querido, sino una inteligencia cotidiana, una memoria práctica, una forma de ordenar el mundo. De pronto los demás se descubren torpes frente a tareas que él hacía sin alarde. De pronto la habitación parece demasiado quieta, la cocina demasiado grande, la jornada demasiado deshilachada. El crimen deja entonces una onda expansiva que va mucho más allá de la muerte física, desajusta el ritmo entero de una familia. Y en este caso, esa desorganización emocional debió convivir, además, con la perplejidad de no entender todavía del todo qué había ocurrido. La víctima merecía algo más que ser el escenario pasivo de una mente criminal, merecía continuidad. Días ordinarios, el derecho a envejecer entre sus cosas, a seguir siendo la referencia doméstica de quienes la rodeaban. Merecía que sus dolores fueran los naturales del tiempo y no los impuestos en secreto por la mano que debía servirla. Merecía que la intimidad de su casa siguiera siendo intimidad y no se convirtiera en un campo de vulnerabilidad explotado por otra persona. Esa es quizá la injusticia más hiriente de su historia. No solo le arrebataron la vida, le arrebataron la posibilidad de seguir habitando su mundo con la confianza sencilla con la que lo hacía. Le robaron la paz elemental de aceptar un alimento, una bebida o un cuidado sin temer que en él lo viajara la muerte. Y a los suyos les robaron también algo irreparable, la capacidad de recordar aquellos últimos días sin que el recuerdo quedara atravesado por la sospecha y la culpa. Porque siempre que una víctima es envenenada en el ámbito doméstico queda flotando una pregunta dolorosa entre los vivos. ¿Hubo una señal? Pudimos haberlo visto antes. Hubo un gesto raro, un silencio extraño, un detalle que ahora vuelve transformado en aviso. Ese tipo de preguntas no encuentran descanso fácil. La historia de la víctima es también, por tanto, la historia del amor impotente de quienes la acompañaron sin saber contra qué luchaban. Es la historia del desconcierto frente a un cuerpo que empieza a derrumbarse, la historia del miedo que entra en la casa antes que la certeza. La historia de una persona concreta, no de un simple expediente, que pasó de sostener el orden del hogar a convertirse, en cuestión de horas o días, en el centro trágico de una escena incomprensible. Sin embargo, incluso allí, en medio de la oscuridad que la acecha, conviene recordarla todavía viva, conviene imaginarla en la luz más simple de la tarde, haciendo algo mínimo y real, ordenando un cajón, supervisando un fuego bajo, preguntando por una compra, mirando quizás sin demasiada atención el movimiento de la calle desde la ventana. Conviene verla así porque esa imagen sencilla contiene la verdad más importante. No era un nombre destinado al archivo criminal, sino una vida entera que merecía seguir siendo ordinaria. Una vida de esas que no piden monumentos, solo continuidad. Una vida marcada por el trabajo, la dignidad calada y la pertenencia a un hogar. Una vida que, como tantas otras, no imaginaba que el peligro podía esperar en la cercanía de los gestos cotidianos. Una vida que fue interrumpida de la manera más íntima, más traicionera y más despiadada. Y cuando la historia avanza hacia el incidente, hacia la escena del crimen y hacia la investigación que vendrá después, conviene no perder esto de vista ni un segundo. Antes de ser víctima, fue persona. Antes de ser prueba, fue presencia. Antes de convertirse en el centro de un caso célebre, fue el corazón silencioso de una casa que jamás volvió a respirar igual después de perderla. El incidente no legó como legan los desastres que anuncian su presencia con estrépito, sino con la disciplina engañosa de una jornada común. La casa seguía respirando dentro de su rutina, sostenida por esos sonidos mínimos que parecen inmunes a la tragedia. El roce de una escoba contra el suelo, un plato apoyado con cuidado sobre la mesa.
El crujido leve de una puerta que se abre y se cierra. El murmullo del agua calentándose en la cocina. Afuera, Valencia continuaba con su vida de calle y mercado. De persianas a medio bazar, de vecinos cruzándose con el cansancio escrito en la cara. Nada, a simple vista. Anunciaba que en el interior de aquella vivienda estaba a punto de producirse una de esas fracturas que dividen para siempre el tiempo en un antes y un después. Lo terrible de este caso es precisamente eso. La naturalidad del escenario, el mal no irrumpió vestido de violencia visible. No necesitó romper cerraduras ni levantar la voz. Se acomodó en los hábitos de siempre. Se dejó confundir con el cuidado, con el servicio, con la proximidad doméstica. Y cuando por fin se manifestó, ya venía viajando desde antes, escondido donde nadie tenía por costumbre mirar con sospecha. Pilar Prades se movía por la casa con la misma discreción de otras veces, o al menos con una apariencia lo bastante convincente como para no despertar alarmas inmediatas. Su presencia seguía encallada dentro del orden servicial que definía su papel, estar disponible. Anticipar necesidades, entrar y salir de la cocina. Atender lo necesario con una eficacia silenciosa, esa es la parte más perturbadora del incidente. No hubo transformación visible en su aspecto, no apareció de pronto una máscara monstruosa sobre su rostro. No hubo un temblor en sus manos que delatara el acto, todo ocurrió bajo la forma de lo normal. Y esa normalidad fue su mejor coartada durante los primeros instantes. En una casa, la confianza se administra en objetos pequeños, una taza, una cuchara, un vaso, un plato humeante, una medicina preparada con aparente diligencia. Es en esa escala diminuta donde el crimen encontró su vehículo. El instante decisivo debió de ser casi vulgar desde fuera. Pilar acercándose con algo que había preparado, la víctima aceptándolo como se aceptan tantas cosas cuando vienen de una rutina asentada. Puede que hubiera una frase breve, un tome, un le sentara bien, un beba un poco. Puede que no hiciera falta ni siquiera decir eso. Las personas no interrogan cada gesto dentro de su propia casa. No convierten el cuidado en sospecha mientras no tienen una razón brutal para hacerlo. Por eso el veneno. En este tipo de historias, resulta tan atroz. Utiliza la confianza como conducto. La traición no se añade al acto. Está incrustada en él, en algún momento. La sustancia pasó del recipiente al cuerpo. Y al principio, como ocurre tantas veces con las agresiones silenciosas, nada cambió de manera espectacular. No hubo una caída inmediata ni un grito inaugural que nombrara el peligro. Tal vez solo una sensación extraña. Un malestar que no encajaba del todo con el cansancio habitual. Un ardor subiendo por la garganta. Un peso en el estómago, una incomodidad que al principio podía parecer difusa. Incluso explicable, quizá la víctima frunció el ceño. Se elevó una mano al pecho o al vientre. Intentó recomponerse sin alarmar a nadie. Las mujeres de su generación estaban entrenadas en restar importancia a sus propias molestias, en soportar primero y hablar después. En pensar que todo quizá pasaría con un poco de reposo, pero aquello no iba a pasar. Aquello había empezado ya a trabajar por dentro con una voluntad precisa. El cuerpo fue el primero en comprender. Aunque la mente todavía no tuviera palabras, lo que desde fuera parecía una indisposición empezó a endurecerse en dolor. No un dolor reconocible y domesticable, sino uno que iba ganando terreno con una agresividad desconcertante. Los músculos, las entrañas, el pulso, la respiración. Todo comenzó a alterarse. El incidente se convirtió entonces en una escena de progresivo espanto. La víctima debió intentar mantenerse erguida, controlar el malestar. Convencerse quizá de que era una mala digestión, un acceso repentino, un desarreglo interno, pero el cuerpo insistía con una violencia distinta. Luego el retortillón, la náusea, el mareo más severo, la sensación de que algo no solo dolía,
sino que invadia. En los envenenamientos hay un momento especialmente cruel en el que la persona aún está lo bastante consciente como para sentir que pierde el control de sí misma y, al mismo tiempo, demasiado atrapada por los síntomas como para entender su causa. Con la luz cayendo sobre los muebles conocidos, sobre las paredes familiares, mientras todo lo conocido empezaba a deformarse bajo la presión del sufrimiento, las manos buscarían apoyo. El cuerpo pediría aire, la cara cambiaría de color. La respiración dejaría de ser una función automática para convertirse en un esfuerzo. Hay alrededor. Quienes asistieran a aquella transformación empezarían a moverse entre el susto y la incredulidad. Puede que alguien preguntara qué ocurría. Puede que intentaran acostarla, aflojarle la ropa, acercarle agua, llamar a un médico. Invoca remedios rápidos antes de comprender la magnitud real de lo que estaba pasando. Toda casa conoce el lenguaje del malestar común, pero no el de una agresión química administrada desde dentro de su propia lógica doméstica. Durante los primeros minutos, la escena debió estar dominada por la confusión. Demasiado dolor para hacer algo trivial. Demasiado repentino para encallarlo con calma. Demasiado ambiguo todavía para que la palabra veneno apareciera de inmediato en la mente de nadie. Y en ese centro de agitación, Pilar seguía a Lee. Esa imagen es uno de los núcleos más siniestros del caso. La envenenadora no era una presencia exterior observando el resultado desde lejos. Formaba parte de la escena. Podía acercarse. Podía mirar, podía incluso colaborar en los intentos de auxilio. Esa duplicidad es lo que convierte el incidente en una traición casi insoportable. Mientras el cuerpo de la víctima se rebelaba contra la sustancia introducida, la responsable del daño podía mantener la apariencia de quien comparte la preocupación general. Quizá habló poco. Quizá observó más de lo que actuó. Quizá midió la progresión del sufrimiento con esa quietud opaca que tantas veces acompaña a los criminales que matan sin ruido. Lo cierto es que el incidente no fue solo fisiológico, fue teatral en el peor sentido. Un escenario donde la víctima luchaba por sostenerse. Los demás improvisaban ayuda y la autora del ataque se movía dentro del cuadro sin quedar inmediatamente desenmascarada. El dolor debió agudizarse con rapidez. El cuerpo, traicionado desde el interior, no encuentra de qué defenderse cuando lo que lo ataca ha entrado bajo la apariencia de alimento o medicina. Los síntomas avanzan como una ocupación. La persona afectada empieza a dejar de reconocerse en sus propias reacciones. El estómago se convierte en un nudo de fuego, la garganta en un conducto hostil. Las extremidades pierden obediencia, la cabeza se llena de niebla y alarma. Hay miradas que cambian para siempre en esos instantes, la mirada de quien sufre y empieza a intuir que aquello no es normal. Y la mirada de quienes lo presencian sin poder contener el desorden que se despliega ante sus ojos. La casa, tan acostumbrada a sus ritmos previsibles, se debió llenar de un nerviosismo torpe. Pasos apresurados, voces elevadas más de lo habitual. La urgencia de encontrar una solución sin saber todavía a qué se enfrentan. El tiempo. En escenas así, deja de medirse por relojes y empieza a medirse por síntomas. Un minuto en que el dolor se multiplica, otro en que la debilidad se hace visible. Otro en que la respiración preocupa más, otro en que la esperanza de que sea algo pasajero empieza a desmoronarse. Y mientras tanto, el origen sigue oculto. El recipiente ya habrá sido retirado, la cucharilla lavada quizá o apartada, el gesto decisivo, consumado en su sencillez, ya pertenece al pasado inmediato. Lo que queda en presente es el cuerpo pagando el precio. Si alguien acudió a buscar asistencia médica, el trayecto debió estar cargado de esa angustia seca de las emergencias antiguas, cuando cada minuto parecía más pesado porque no existía la rapidez actual para activar socorros. Había que avisar, correr, explicar entrecortadamente que la señora se había puesto muy mala, que no se sabía qué tenía, que había empezado de golpe. Mientras tanto,
Dentro de la casa, la escena seguiría acumulando señales de gravedad. La víctima ya no estaría en condiciones de sostener el decoro del sufrimiento. Habría espasmos, quejidos, tal vez vómitos. Tal vez una debilidad tan honda que obligara a sujetarla o acostarla de inmediato. Quienes la querían verían cómo el rostro habitual se convertía en otro rostro, marcado por el dolor y la perplejidad. Hay algo especialmente devastador en ver sufrir a alguien dentro de su propia habitación, rodeado de objetos familiares incapaces de protegerlo: la cama, las sábanas, la palangana, la luz entrando por la ventana. Todo sigue en su sitio. Pero la escena ya está fuera del orden de lo cotidiano. El incidente, además, no solo alcanzaba a la víctima. En ese mismo momento empezaba a deformar la memoria de los presentes. Cada uno guardaría después un detalle fijo: una frase dicha con voz rota, una mano crispada sobre la manta, el sonido de una arcada, el color repentino del rostro, el miedo en los ojos, el temblor con que alguien sostuvo un vaso sin saber que quizá el propio vaso simbolizaba la traición. Así nacen también los recuerdos traumáticos, no como narraciones limpias, sino como fragmentos afilados que se incrustan y vuelven una y otra vez. Para ellos, el incidente habría sido una irrupción de caos. Para Pilar, si de verdad actuó con la frialdad que el caso sugiere, debió de ser también una comprobación. La comprobación de que el método funcionaba, de que el cuerpo ajeno respondía según la lógica mortal prevista, de que la casa entera podía entrar en pánico sin señalarla aún, y esa dimensión psicológica es sombría. Mientras otros viven el episodio como un desastre incomprensible, quien envenena puede vivirlo como un proceso bajo control. No control total, porque siempre hay riesgo. Siempre hay imprevistos, pero sí una forma torcida de dominio. La envenenadora ha intervenido en la materia más íntima del otro, su cuerpo. Y ahora contempla el resultado: la víctima, por el contrario, queda atrapada en una experiencia radical de indefensión. No puede luchar contra un agresor visible, no puede apartar el cuchillo. Cerrar la puerta ni corre, lo que la destruye ya está dentro. Esa es la violencia específica del envenenamiento y el motivo por el que el incidente resulta tan escalofriante. La agresión ya no necesita seguir ejecutándose, porque el cuerpo se convierte en escenario del daño autónomo. Hubo seguramente un momento en que la gravedad resultó imposible de negar. El malestar dejó de parecer un episodio extraño para adquirir la densidad de una crisis. La víctima ya no era una mujer indispuesta, sino una mujer seriamente enferma, una mujer que se estaba apagando de una forma alarmante. Las palabras pronunciadas alrededor debieron cambiar de tono. Ya no se trataba de esperar a que mejorara. Había urgencia, verdadero miedo. La sensación de estar entrando en terreno irreversible, y en ese umbral, la casa entera tuvo que inclinarse alrededor de la cama o del lugar donde ella yacía, mientras la vida cotidiana, que unas horas antes parecía tan sólida, se rompía como una losa fina. En el exterior quizás seguía oyéndose la ciudad, algún pregón lejano, algún carro, la respiración de otros vecinos detrás de sus propias paredes. Pero dentro de aquella vivienda el tiempo se había cerrado sobre una sola pregunta: ¿qué está pasando? La pregunta llegó antes que la respuesta y seguramente mucho antes que la verdad. Es posible que la víctima intentara hablar entre oleadas de dolor, que dijera lo que sentía, que intentara explicar dónde ardía, cómo subía el malestar, que notaba de extraño. Quizá esas palabras sirvieron después para reconstruir algo. Quizá entonces solo añadieron más angustia. El cuerpo humano, al sufrir así, produce descripciones confusas, señales parciales, intuiciones rotas. Lo trágico es que su sufrimiento ya contenía la clave. Pero la clave estaba escrita en un lenguaje que todavía nadie sabía leer con precisión. El incidente avanzó entonces hacia su fase más cruel.
La de la impotencia compartida, porque hay un punto en toda emergencia donde quienes acompañan entienden que su voluntad no basta. Pueden refrescar la frente, sostener la mano, cambiar una almohada, salir corriendo en busca de ayuda. Rezar, repetir que todo va a ir bien. Pero sienten ya que algo se escapa de ellos. Esa impotencia debió llenar la habitación con una densidad insoportable. Hay en el centro, la víctima. Arrastrada por un dolor que no había elegido, por una agresión administrada con la proximidad del cuidado. Si el médico llegó a tiempo de verla en plena crisis, se encontró con una esquena ya muy avanzada. Una paciente gravemente afectada, síntomas intensos. Urgencia, familiares alterados. Información incompleta, tal vez se hicieron las preguntas previsibles. ¿Qué había comido? ¿Qué había tomado? ¿Cuándo empezó? Si tenía antecedentes. Si se había quejado antes de otra cosa. Las respuestas, en ese momento, saldrían entrecortadas, incompletas, atravesadas por el miedo. Y entre ellas, la figura de Pilar podría seguir pareciendo una simple testigo funcional. Una empleada presente en la casa, alguien más dentro del grupo agitado. Esa capacidad de cuidar dentro de la esquena sin ser aún expulsada de ella por la sospecha es quizá una de las características más siniestras del incidente. La asesina puede convivir durante un tiempo con la angustia de las víctimas secundarias. Respirar el mismo aire de la habitación, escuchar las mismas oraciones o instrucciones médicas. Sin que la verdad la señale todavía, el desenlace inmediato del incidente. Fuera cual fuera su duración exacta, dejó tras de sí una transformación absoluta del espacio. La casa ya no era la misma, el cuarto ya no era solo el cuarto. Los objetos cotidianos empezaban a cargarse de una vibración distinta, donde antes había simple domesticidad. Ahora había temor, urgencia. La sensación de que algo monstruoso había pasado sin mostrar su rostro. La esquena no se cerró con claridad. No hubo una revelación instantánea ni una mano acusadora apuntando a Pilar en el acto. Lo que hubo fue sufrimiento, confusión, asistencia, deterioro, preguntas. Quizá una breve esperanza y luego una sombra cada vez más pesada sobre todos, pero la esencia del incidente ya estaba consumada. La muerte, o la antesala de la muerte. Había entrado en la casa no desde fuera, sino por la vía de la confianza. Y esa es la herida más profunda que da esta parte de la historia. No solo cayó enferma una mujer. Cayó enferma la idea misma de refugio. Se contaminó el gesto elemental de aceptar algo que otra persona te ofrece con aparente solicitud. Se abrió una grieta moral dentro del espacio más íntimo. A partir de ese momento, aunque nadie pudiera formularlo del todo aún, todo cambiaría. Lo servido ya no sería solo servido. Lo cuidado ya no sería solo cuidado. Y la figura discreta que hasta entonces caminaba entre cocina y habitaciones con la naturalidad del servicio doméstico empezaría, poco a poco, a adquirir un relieve aterrador, pero en el instante del incidente. Esa metamorfosis todavía no se había completado, aún era la hora del desconcierto. De la carrera contra un enemigo sin nombre, de la mujer que se retuerce sin comprender por qué su propio cuerpo se ha convertido de pronto en una trampa mortal. Y en esa hora, la más cruel porque todavía no tiene explicación, se concentra el verdadero espanto de lo ocurrido, una vida ordinaria quebrándose desde dentro mientras, alrededor, quienes la amaban trataban de sostenerla con las manos desnudas y la culpable seguía allí. Mezclada en la esquena, tan cerca del dolo como del secreto. La esquena del crimen no se reveló de golpe como en esas historias donde una habitación parece gritar desde el primer vistazo que allí ha ocurrido algo irreparable. Aquí no había sangre dibujando un mapa evidente sobre el suelo ni muebles volcados por la violencia ni el desorden típico de una lucha. Lo que había, al principio, era algo mucho más difícil de leer y precisamente por eso más inquietante. Una habitación todavía reconocible.
Una cama ocupada por el sufrimiento reciente, recipientes domésticos convertidos en objetos sospechosos y un aire cargado con esa mezcla insoportable de enfermedad. Miedo y rutina rota que solo aparece cuando una casa deja de ser un refugio y empieza a comportarse como un escenario hostil, la escena del crimen. En casos como este, no es un estallido visual, sino una insinuación. Es la persistencia de lo cotidiano contaminado. Es una taza que ya no parece inocente. Es una cuchara que de pronto deja de ser cubierto para convertirse en posible herramienta homicida. Es una cocina que conserva su aspecto de siempre y, sin embargo, ya no puede mirarse sin sentir que algo invisible pasó por allí de ello adherida a las superficies una intención de muerte. Después del incidente, la casa debió quedar suspendida en un estado extraño, como si todos los objetos hubieran sido desplazados apenas unos centímetros de su significado habitual. La cama donde la víctima había padecido ya no era solo cama. Las sábanas arrugadas por el dolor retenían la memoria inmediata del cuerpo que se había retorcido sobre ellas. El vaso, el plato, la taza o la preparación servida unas horas antes adquirían una gravedad nueva, en un crimen por envenenamiento. La escena no termina en el instante de la administración de la sustancia. Se expande alrededor de cada elemento que participó en la confianza traicionada. El delito está en el cuerpo. Sí, pero también en el recipiente. En la preparación, en la secuencia de movimientos que llevaron algo aparentemente benigno desde la cocina hasta la mano de la víctima y de la mano a la boca. Por eso las primeras pistas no aparecieron como una revelación brillante, sino como una serie de sospechas frágiles, casi tímidas, que tuvieron que abrirse paso entre el desconcierto. Al comienzo, quienes rodeaban el caso seguían mirando la escena con los ojos de la emergencia reciente. Todavía estaba demasiado presente el sufrimiento físico, la urgencia médica, la incredulidad ante la rapidez del deterioro. No era sencillo cambiar de inmediato el registro mental y pasar del cuidado al examen, del dolor a la sospecha, de la preocupación por salvar a la víctima a la necesidad de entender si alguien había provocado aquello. Sin embargo, algo en la violencia particular de los síntomas debía de chocar con las explicaciones más simples. El cuerpo no había respondido como responde una indisposición corriente. Había una ferocidad interna en aquel malestar. Una progresión demasiado brusca, una naturaleza demasiado agresiva para encallar sin fricción en una dolencia cualquiera. Esa discrepancia fue, seguramente, una de las primeras grietas por donde entró la duda. Los médicos, si intervinieron con cierta rapidez, debieron enfrentarse a un cuadro clínico desconcertante pero no necesariamente inescrutable. El envenenamiento de señales, no siempre nítidas en el primer momento, no siempre fáciles de interpretar sin contexto, pero de señales. Hay maneras en que el cuerpo sufre que hablan de una agresión distinta. El problema es que esos mensajes necesitan ser leídos a tiempo y en el clima emocional adecuado. Cuando la víctima se encuentra todavía entre la vida y la muerte o acaba de atravesar una crisis brutal, el entorno difícilmente tiene la serenidad analítica que exige la sospecha criminal. Aún así, en algún punto, la escena dejó de ser solo médica y comenzó a volverse judicial en potencia. La casa, sin saberlo del todo todavía, había empezado a transformarse en una fuente de indicios. La cocina debió de adquirir entonces una importancia silenciosa y decisiva, allí donde antes solo había un espacio de trabajo doméstico. Empezó a dibujarse la posibilidad de que se hubiera cometido el acto esencial. Los frascos, las botellas, los utensilios, los ingredientes disponibles, todo podía contener una respuesta. En una cocina de aquella época no resultaba raro encontrar productos peligrosos mezclados en la vida material de la casa, sustancias para matar ratas, compuestos para usos domésticos, remedios guardados sin la rigurosa separación que hoy se exigiría. El veneno, por tanto, no pertenecía necesariamente a un universo exótico o sofisticado. Podía encontrarse al alcance de una persona con acceso, conocimiento práctico y voluntad criminal.
Esa proximidad material explica parte del terror del caso. La muerte no había llegado desde un artefacto extraordinario, sino desde el reverso siniestro de la misma economía doméstica que organizaba la vida del hogar. Las primeras observaciones debieron fijarse en detalles minúsculos. ¿Qué había ingerido la víctima antes de sentirse mal? ¿Quién lo había preparado? ¿Quién había estado presente? Si el sabor resultó extraño. Si hubo resistencia a tomarlo. Si alguien recordó un gesto raro. Una insistencia poco habitual. Una vacilación en la cocina. Una manipulación solitaria de algo que normalmente se preparaba de otro modo. La memoria. Sin embargo, es una aliada imperfecta cuando el miedo acaba de irrumpir. Los recuerdos inmediatos salen rotos, incompletos, manchados por la necesidad emocional de jalar sentido. Aún así, el cerebro humano, una vez que la palabra sospecha se instala, vuelve sobre lo ocurrido con una obstinación feroz. Ahí entonces aparecen pequeñas luces. Un detalle que antes parecía irrelevante comienza a pesar. Una secuencia banal adquiere filo. Una presencia que se daba por natural se contempla con otros ojos en la escena de un envenenamiento. La pista rara vez es una sola, más bien surge de una constelación de elementos débiles que, a la lineaz, dejan de parecer casuales. Pilar Prades, en ese contexto, empezó a ocupar un lugar incómodo, al principio no como culpable evidente, sino como figura central por una razón simple y devastadora. Estaba demasiado cerca del circuito del cuidado doméstico. Había servido, había preparado, había tenido acceso. En otros tipos de crimen la proximidad física con la víctima puede resultar circunstancial. Aquí no, aquí la proximidad es método. Quien envenena desde una casa necesita formar parte del engranaje doméstico o penetrarlo con suficiente facilidad como para introducir la sustancia sin despertar alarmas. Pilar cumplía esa condición de manera casi perfecta. Pero todavía hacía falta algo más que cercanía. Hacía falta que la esquena y el cuerpo comenzaran a hablar el mismo idioma. El cuerpo de la víctima era la primera y más trágica evidencia. Sus síntomas, su evolución, el modo en que la enfermedad había instalado. Todo señalaba que no se trataba de una dolencia surgida sin más del azar biológico en esta etapa. La medicina y la intuición se rozan. Los profesionales pueden empezar a sospechar una intoxicación. Los familiares pueden sentir que algo no encaja. Hay esa sensación compartida. Todavía torpe, es una pista tan importante como cualquier objeto recogido. Porque obliga a mirar de nuevo, obliga a detener la inercia del duelo inmediato para preguntarse no solo qué ha pasado, sino quién pudo haber hecho que pasara, a veces. En los crímenes domésticos, la primera gran pista no es un hallazgo material sino la repetición. Un malestar parecido ocurrido antes, un antecedente que entonces se explicó de manera inocente y ahora vuelve cargado de otro sentido. Una muerte o enfermedad previa en circunstancias extrañas. La investigación temprana del caso debió moverse precisamente en ese terreno pantanoso donde los recuerdos recientes se conectan con episodios anteriores y comienzan a formar un patrón. Ese es el instante en que la escena individual deja de ser un hecho aislado y empieza a abrir la puerta a una hipótesis más amplia. Si la víctima no fue la primera en sufrir síntomas de esa naturaleza, la casa presente ya no es solo un escenario particular, sino una pieza dentro de una cadena. Hay en toda cadena criminal, la repetición es la pista más peligrosa para el culpable. Porque el azar puede explicar una rareza. Dos o tres rarezas semejantes piden otra clase de respuesta. En la habitación donde la víctima había padecido, los signos físicos del sufrimiento se superponían con ese cambio de mirada. Las sábanas podían mostrar el desorden de la agonía o de la crisis. Los recipientes usados podían haber sido apartados con prisa, lavados o no, según cómo se desarrollaron los hechos. Si alguno se conservó, se volvió precioso. Si no se conservó,
Su ausencia también decía algo sobre el caos del momento o sobre la posibilidad de que la evidencia se hubiera perdido entre gestos bien intencionados. Esa es otra de las tragedias de las escenas de envenenamiento en el ámbito doméstico. Durante las primeras horas, el lugar del crimen sigue funcionando como casa. La gente limpia, retira. Move, ordena. Intenta restituir un mínimo de control sobre el desastre. Hay sin cuera. Puede borrar rastros esenciales. Nadie piensa en una cadena de custodia cuando cree estar atendiendo a una persona que se muere. Nadie imagina que al enjuagar una taza quizá está diluyendo parte de la verdad, la escena del crimen. Por tanto, pudo legar a los hoyos investigadores ya parcialmente alterada por la propia dinámica del socorro. Eso no elimina las pistas, pero las vuelve más sutiles. Hace que dependan aún más del testimonio, del análisis médico y de la reconstrucción minuciosa de la secuencia. Entre las primeras pistas también debió destacar el comportamiento. Los criminales silenciosos suelen confiar demasiado en su apariencia de normalidad. Creen que el papel que representan los protegerá incluso cuando el dolor ajeno ha entrado en fase irreversible. Pilar podía seguir cumpliendo gestos de rutina, respondiendo a preguntas básicas, conservando una calma que para algunos quizá pasó desapercibida y para otros terminó resultando rara. No siempre la culpabilidad se delata con nerviosismo. A veces se filtra en una serenidad fuera de lugar, en una pobreza emocional chocante, en una forma de estar presente sin la vibración humana que la situación exigiría. Ese tipo de pista nunca basta por sí sola, pero pesa cuando se suma al acceso y a la oportunidad. Quienes estaban alrededor debieron empezar, quizá sin decirlo abiertamente a medir a Pilar con una vara nueva. Ya no solo como empleada, sino como posible eje secreto del desastre. También pudo influir un elemento muy humano, la lógica de la casa. En el interior de una vivienda, todos saben de manera más o menos intuitiva quién suele hacer qué. ¿Quién prepara determinada bebida? ¿Quién acerca la medicación? ¿Quién estaba a solas con la víctima en determinado momento? Y esa coreografía doméstica, que desde fuera parece invisible, se vuelve crucial en la reconstrucción de un crimen. La primera gran pregunta práctica es casi siempre la misma. ¿Quién tuvo en sus manos el vehículo del veneno antes de que llegara a la víctima? Y en esa pregunta la figura de Pilar reaparece una y otra vez. No porque desde el primer momento todos estuvieran seguros de su responsabilidad, sino porque el orden mismo de la casa la colocaba ahí, la escena del crimen. Además, no termina en las paredes del domicilio. Continúa en el cuerpo examinado, en el informe médico, en la conversación nerviosa entre quienes intentan poner en común lo que recuerdan. Continúa en la duda que ya no puede disuadirse. Continúa en el traslado de la mirada desde lo puramente asistencial hacia lo forense. Si hubo análisis o autopsia, ese momento representó una inflexión capital. El cuerpo dejó de ser solo el objeto del dolor y pasó a convertirse también en testigo material. El veneno, tan silencioso en su administración, puede ser ruidoso en sus rastros biológicos cuando alguien sabe buscarlos, y una vez detectada su presencia, la escena doméstica cobra un sentido enteramente nuevo. La taza deja de ser taza. La cocina deja de ser cocina. La criada deja de ser solo criada. Todo se reorganiza bajo una luz brutal. Las primeras pistas rara vez ofrecen una narración completa. Son más bien destellos, tirones de hilo. Indicios que se resisten a ser concluyentes pero que tampoco permiten regresar a la inocencia anterior. Una enfermedad inexplicable ya no es inexplicable si hay rastro tóxico. Un servicio diligente ya no es solo servicio si coincide con el momento exacto de la ingestión. Una criada discreta ya no es discreta si empieza a vincularse, por presencia o repetición, con episodios similares. La investigación inicial debió avanzar con esa lógica de ensamblaje. Cada pequeño dato, por separado, era débil. Juntos empezaban a dibujar una figura, y esa figura tenía el rostro que hasta entonces había pasado casi desapercibido en la casa. Hey, sin embargo,
Una dimensión emocional que no debe olvidarse en esta parte del relato. La escena del crimen seguía siendo, para la familia y el entorno, el lugar donde una persona querida había sufrido de manera atroz. Que ese espacio empezara a tratarse también como un conjunto de indicios suponía una violencia adicional. Ya no bastaba con lograr o comprender la pérdida. Había que revisar lo ocurrido como quien desarma una máquina, recordar qué se sirvió, quién entró, qué se dijo. Que gesto parecía insignificante y ya no lo era. Esa transformación del dolor en análisis es una de las experiencias más crueles para quienes sobreviven. Cada recuerdo se vuelve utilitario, cada escena íntima queda sometida a la sospecha. Y en el centro de esa relectura, la presencia de Pilar debía de ir ensombreciéndose con rapidez. Al principio quizá no hubo una acusación directa, pero sí una presión creciente. Una convergencia incómoda de hechos. Ella había estado allí. Ella había manejado lo ingerido. Ella pertenecía a ese punto de intersección entre el cuerpo herido y la cocina sospechosa. Si además existían antecedentes de enfermedades raras o muertes cercanas en sus anteriores destinos, entonces la primera pista dejaba de ser solo doméstica para volverse casi histórica. Ya no se trataba únicamente de qué pasó aquí, sino de qué parece acompañarla a dónde va. Esa posibilidad debió producir un escalofrío especial en quienes empezaban a comprender el caso. Porque una envenenadora doméstica no deja un solo escenario del crimen. Deja varios, unidos por su presencia. Y cada escena, observada por separado, puede parecer confusa, pero todas juntas forman un dibujo intolerable. La escena del crimen, entonces, fue doble. Por un lado, la escena visible, la habitación, los recipientes, el cuerpo afectado, la casa descolocada por la tragedia. Por otro, la escena invisible, la red de confianza, rutina y acceso que había permitido el acto. Las primeras pistas pertenecían a ambos planos. Había indicios materiales y había indicios relacionales. Había síntomas y había oportunidades. Había objetos usados y había una lógica doméstica que situaba a Pilar en el lugar exacto desde el que el crimen podía